Paso 1. Apertura. Se inicia con el primer contacto físico entre el entrevistado y el entrevistador, el cual puede ser un apretón de manos, una frase amable o un saludo cordial y con respeto, para así reducir la tensión y se vaya familiarizando el entrevistado con el entrevistador, para crear un ambiente agradable, cordial y de confianza para el entrevistado. Paso 2. Inicio de la entrevista. Rapport. Es el momento de crear una atmósfera cálida, donde se debe lograr que el entrevistado se sienta cómodo, tranquilo, seguro, comprendido y dispuesto a hablar con la seguridad de que no será juzgado o criticado. Paso 3. Desarrollo. Es la etapa del intercambio de información y recopilación de datos relevantes, experiencias e información en general acerca de la persona entrevistada. Se debe mantener una actitud abierta, empática, positiva y que favorezca y facilite la comunicación entre ambos. Es el momento en el que se empieza a preguntar de manera directa los aspectos como datos personales, datos familiares y se indaga para saber cuál es el motivo de la consulta. El paso 4 es la cima, en la cual se recaba información y se profundiza en los datos recabados, analizando la problemática, para así tomar decisiones sobre las líneas de acción. Suele ser la etapa más larga de la entrevista. En esta etapa, el entrevistado tiene una máxima participación con preguntas abiertas. El paso 5 es el cierre de la entrevista. Es un punto importante, ya que su objetivo consiste en consolidar los datos alcanzados durante las etapas anteriores. Durante esta fase se comunica que se acerca al final, propiciando un resumen de lo tratado, y se puede pedir al entrevistado alguna tarea a realizar desde su casa para abordar en la próxima sesión. El paso 6, el reporte, que se lleva a cabo al terminar la entrevista, se redacta la información con la finalidad de no omitir datos obtenidos. Este debe de ser claro y completo para futuras consultas. Hola, ¿qué tal, tutor y compañeras? La etapa 1 es la preparación. Antes de atender al paciente, se debe de preparar el ambiente para la entrevista. Esto es que el lugar y la vestimenta que porte el entrevistador debe de ser adecuadas. Debemos de evitar interacciones torpes durante la entrevista, revelar interés, cortesía y el deseo de ser útiles. Esto quiere decir que siempre busquemos apoyar al paciente, que también se vea reflejado durante la entrevista. En la etapa 2 es la recepción. Al hacer contacto con el paciente, la entrevista se debe de iniciar con un saludo cordial y personalizado. Esto implica el uso adecuado de los nombres del paciente. Evitar términos despersonalizados como mamá o abuela. Esto ayudará a que el entrevistador se introduzca con su nombre y explique el papel que desempeñará en caso de existir alguna ambigüedad. En la conducción posterior de la entrevista es muy importante vigilar el confort del paciente, preguntar sobre cómo se siente y orientarle sobre las condiciones creadas para su comodidad y considerar si es el momento adecuado para la asistencia. Gracias. Mi nombre es Guadalupe y podemos observar lo más relevante para el clínico es que a partir de esta entrevista se reúnan suficiente información que ayude a desarrollar hipótesis, seleccionar y aplicar pruebas apropiadas, lograr una evaluación válida de la persona y diseñar intervenciones efectivas.
En esta etapa 3, desarrollo, se efectúan para delimitar o clarificar las demandas del paciente, motivo de consulta y obtener una explicación de estas. También hay que distinguir entre la percepción del paciente y las demás personas de su entorno, por ejemplo, su familia, el personal médico, considerando lo más relevante. Habitualmente se comienzan con preguntas abiertas y generales para facilitar la narrativa libre sobre el problema más relevante. Al inicio, aunque el paciente participe espontáneamente, la función del entrevistador no es pasiva. Se ha de escuchar atentamente, buscar pistas sobre síntomas, emociones, hechos o relaciones importantes y luego proceder a efectuar las preguntas dirigidas. Para guiar al paciente en el abordaje de aspectos puntuales y precisos de la historia, se utilizan diferentes técnicas: facilitación, reflexión, clasificación, confrontación, respuestas empáticas, interpretación, validación consensual, preguntas directas, etc. En la entrevista psicológica nos permite evaluar, diagnosticar e investigar. Estos aspectos permiten trazar una dirección de trabajo para sugerir estrategias de intervención. Etapa 4. Resolutiva. Por último, se hace el resumen y las conclusiones, diagnósticas, pronósticas y terapéuticas de lo tratado y se fija un plan que pueda incluir la fecha de una nueva entrevista. Es muy importante no dejar marchar al paciente con un estado de ánimo bajo o peor del que mostraba al comienzo de la entrevista. Además, se deben manejar posibles resistencias del paciente al final de la entrevista, que en algunos casos pueden ser interpretadas como abandono o pérdida por parte del entrevistado.